El profesor Rubén Darío Reyes es un apasionado por las letras. Él se empeña en conseguir que sus estudiantes también lo hagan. Además de ser profesor, es un influencer académico que convoca a decenas de profesores y autores a contar sus historias en las letras. Conozcamos un poco de su propia historia, esta vez en el rol del entrevistado. Bueno, hola, soy el profesor Rubén Darío Reyes y bueno, desde niño siempre me gustó el fútbol, siempre fui un apasionado del fútbol. Ese era como mi sueño, ¿no? Ser futbolista. Siempre me había gustado hacer goles y pues no hacer goles cuando no podía era pasarla, ¿sí? Para que mis compañeros anotaran. Yo nací en Cali, ¿sí? Soy de Cali y crecí en una familia siempre que se preocupó por darme la educación, por darme unos buenos valores. Mi familia, de parte de mi padre, han sido docentes, entonces por allí empecé como a encaminarme. Siempre me gustó mucho, digamos, el cine, ver películas, ¿no? Me entretenía mucho, digamos, la ficción siempre me ha atraído. Luego, cuando aprendí a leer, a partir de una experiencia pues, que tuve con un libro era un libro que tenía unas imágenes muy hermosas, muy bonitas, que me había regalado un tío. Entonces estas imágenes me llamaban mucho la atención, saber la historia. El libro era Hansel y Gretel, entonces eso a mí, digamos, me motivó más para aprender a leer, saber de qué se trataba, porque las imágenes y el libro me pareció muy lindo, todavía lo tengo muy presente. Y luego, bueno, uno de mis referentes eran en ese tiempo de niñez y de infancia, como me gustaba el fútbol, eran precisamente pues, los jugadores de ese tiempo del América, Gareca, Falcioni y todos esos jugadores que estaban en ese momento. Luego que entró pues a estudiar, estudié en un colegio industrial, allí pues la relación con los libros allí empezó a tomar más fuerza, porque ya empecé fue como a gustarme la literatura, ¿no? Me empezó a gustar leer, me empezó a gustar irme en esas historias que yo leía. Y cuando termino de estudiar, ¿cierto? Cuando termino del colegio, pues me dediqué a leer libros literarios antes de ingresar a la universidad. Empecé fue a leer historias simplemente por placer, me arrobaban esas historias que leía, me devoraba libros enteros, ¿no? De literatura. Sacaba de las bibliotecas prestados libros, 7, 8, en ese momento había una actividad de la biblioteca que se llamaba La Tula Viajera, y allí yo traía libros y incluso me desvelaba, ¿no? Así como viendo una película, pero en lugar de una película era leyendo libros toda la noche, libros de muchas páginas. Entonces allí pues nace como el amor por la literatura, ¿no? Nace el amor por los libros y por la lectura. Luego ingreso a la Universidad del Valle, ¿sí? Donde estudio licenciatura en literatura, y allí pues me encontré, digamos, con otra realidad en cuanto a la lectura y en cuanto a los libros, porque mi experiencia ya ha sido desde el placer, desde la motivación que me producía leer literatura, el soñar, todas las emociones que me despertaban. Ya, digamos, en la universidad, pues esas lecturas y esos libros toman otro sentido, ¿no? Adquiero a tener una lectura con un orden, una disciplina, empiezo a mirar unas teorías. En otros casos se dice que estudiar literatura es como que me dañó ese placer, pero no es tan así, ¿no? Porque pues también lo disfrutaba, incluso allí fue donde se despierta en mí también ese deseo por escribir, ¿no?
pues no fue algo que realicé. De hecho, escribo, pero no literatura. Y bueno, pero antes de empezar a estudiar literatura, sí, por la vocación, sí, por la familia en la que había crecido, que era de docentes, también empezó a decir, bueno, yo quiero enseñar, ¿no? Yo quiero ser profesor, pero ¿qué enseñar? ¿No? ¿De profesor de qué? Me pregunté. Y entonces allí empecé a mirar que me gustaba leer las historias, la literatura, y entré pues a estudiar literatura y enseñar. Y entonces esa fue como mi vocación desde el colegio, enseñar y enseñar literatura. Y bueno, así fue como me formé como docente en la Universidad del Valle. Después salí y recuerdo mi primer trabajo, pues estaba muy joven, ¿cierto? Y fue toda una experiencia muy hermosa para mí, porque era experimentar, ¿no? Experimentar algo que de pronto no había vivido hasta el momento en la universidad, pero que estaba preparado, digamos, en la teoría, porque en la práctica ya era otra cosa. Entonces, en ese colegio, que era un colegio pequeño, ¿cierto?, en el que yo inicié, pues allí yo pude consolidar esa vocación, ¿no? Ese amor por la enseñanza, ese amor por la educación, esa pasión que despierta en mí el enseñar, el estar con el otro, el poder hacer algo por otro, y sobre todo el poder aprender de ese otro, porque para mí el propósito más, digamos, fundamental en este ejercicio de enseñanza y aprendizaje es que yo pueda aprender de los estudiantes, ¿no? Que yo, cuando entre a un aula, pueda salir con algo que haya aprendido de ellos. Ese es como el principal objetivo con el que yo ingreso a un aula. En cuanto a una referencia que yo tengo, para que fue determinante en mi vocación, en mi profesión, pues fueron mis tíos, ¿cierto? Pues primero mi familia cercana, mi papá y mi mamá, que siempre me inculcaron unos valores, que siempre estuvieron allí pendientes. Y por otro lado están mis tíos, ¿no? Que son docentes, y que en ese ambiente, pues yo fui creciendo y viendo a mis tíos que venían y hablaban pues de sus clases, que a veces traían estudiantes y daban clases allí en casa, verlos con tiza, porque en ese tiempo eran tizas, y con almohadillas, con maletines y libros. Eso hizo pues que se despertara en mí como ese interés, ¿no? En la educación, y desde allí me empecé a enfocar, ¿no? Desde ese momento empecé a enfocarme hacia la educación. Uno de mis hobbies siempre fue, como te dije, siempre interesado en la ficción. Entonces me gustaban mucho las películas de ciencia ficción. De hecho, en la universidad tuve como una experiencia, porque con un compañero hacíamos unos cortometrajes, ¿no? En los que yo actuaba allí. Y ese es uno de mis hobbies, ¿no? Cuando tengo esos momentos libres o esos espacios, pues los aprovecho para ver películas, ¿no? Películas de ciencia ficción, adaptaciones de libros también. Me llama mucho la atención cuando son pues adaptaciones que yo considere medianamente pues buenas, ¿no? Es como otra de mis intereses. En la casa hay un perrito, se llama Doki. Sí, hay cierto amor por los animales, claro. ¿Solo los perros? Sí, pues todos los animales, pero en especial pues los perros. Siempre hemos tenido perros, siempre he tenido perros, ¿sí? Ahora que me acuerdo, siempre desde niño me han acompañado los perros. Sí, y ahora tengo uno pequeñito que se llama Doki, y siempre está, ¿no? Siempre está el perro. Pequeño, en la casa siempre me llamaban Rubencho. Mi familia me dice Rubencho, y mis amigos más cercanos. Ese es como una manera de llamarme cariñosa de mi familia, y una manera de mis amigos
estar como en confianza. Las personas cuando me dicen Rubencho lo hacen como de una forma cariñosa. Sí, esos seminarios de didáctica de la literatura pues eran incluso en Lavalle, ¿sí? En Lavalle vi uno que se llamaba Literatura Infantil y Juvenil, en la cual se abordaban los libroálbum, sí, la forma de enseñarlos. El otro era didáctica de la literatura, en la cual se trataba de la problemática de la enseñanza de la literatura, de cómo hacer para que los estudiantes se sintieran más motivados a leer. Y siempre he estado como vinculado en proyectos de lectoescritura, siempre alimentándome de seminarios sobre la didáctica de la literatura, sobre la enseñanza de la literatura, cursos con profesores, ¿no? Simposios donde se aborden esos temas. Bueno, un desafío hoy en la enseñanza, pues, a ver, lo primero es que un profesor, ¿cierto?, debe tener en cuenta, digamos, el aspecto emocional de los estudiantes, debe conocer a quién le va a enseñar, saber por qué lo va a hacer, porque cuando uno desconoce esta parte, cree que el problema es del estudiante, es decir, cree que el estudiante no aprende porque no quiere o porque, bueno, tiene otras razones, pero a veces tiene que irse a la parte emocional de los jóvenes, de los niños, de su entorno, saber el entorno en el que se mueve el estudiante. Ahora bien, estamos en el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar esas nuevas tecnologías para que enriquezcan y para que me sirvan a mí como una herramienta para yo enseñar, para yo utilizarlas y para mejorar mi trabajo? Las nuevas tecnologías no se pueden convertir en unas enemigas del profesor, ¿ya? Porque si yo no puedo enseñar como me enseñaron a mí cuando era pequeño. Entonces eso es bien importante y es bien interesante tenerlo presente, porque ahora los estudiantes se mueven en estos recursos, ¿ya? O sea, ellos utilizan mucho las nuevas tecnologías, el celular. Entonces, enseñar a leer o enseñar literatura en los tiempos que corren siempre va a ser un desafío, pero no creo, esta es una opinión muy personal, de que hoy se lea menos o de que a los estudiantes no les gusta leer, porque lo he experimentado, ¿ya? No es que no les guste leer, sino que no les gusta leer es lo que los profesores les ponemos a leer. Y esto fue una experiencia que tuve porque yo llegué a un colegio donde ya había un programa de estudio, ya había un programa diseñado, y en ese programa pues estaban los libros que se tenían que leer, que entre otras cosas un docente tiene que estar capacitado y habilitado para crear su propio programa de estudio. Y eso tiene que ver con conocer a quién le voy a enseñar yo. Entonces yo llegué en ese colegio y ya estaba un programa de estudio con todos los libros. O sea, ya tenían los libros que se leían durante el año lectivo. Simplemente era aterrizarlo, ¿no? Yo entrar y coger esos libros y empezar a trabajar con esos libros que ni nos consultaron a nadie, ni a los jóvenes ni a mí, sino que ese era el manual, el estándar. Y resulta que llego y nadie tenía ese libro, ni tampoco el interés de leerlo, y era un libro que no era para esa edad, que no era pertinente para ese grado. ¿Ya? La lectura de ese libro era más bien para otro nivel, digamos. Pero por llenar ese programa, ese plan, ese manual, ¿sí? Pues se habían puesto esos libros que no eran pertinentes para estos jóvenes, y eso el profesor tiene que saber inmediatamente, bueno, ¿y qué voy a hacer entonces? Entonces, resulta que ese libro ya lo habían pedido en la lista de útiles, y los jóvenes, algunos lo tenían, otros no lo iban a leer, y los que lo estaban leyendo no les gustaba, no lo entendían, porque era muy denso para ellos la lectura. Entonces yo dije, bueno, y en medio ya había arrancado el año, entonces dije, bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a leer lo que a ustedes les gusta leer,
el libro que ustedes quieran. Todos saltaron, ¿no? Todos gritaron porque les propuse leer lo que ellos quisieran. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer una lista, cada uno escribía el nombre del autor y del libro que quería leer, y todos los 40 jóvenes, todos se leyeron un libro. Claro que dimos di como unas teorías para aplicarle a esos textos literarios, bajo unos preceptos, se hizo un trabajo de análisis, pero cada uno leyó y disfrutó de ese libro que leyó. Entonces, frente a eso, mira que no es que no les gusta leer, sino que allí la prueba está en que no les gustaba leer lo que tenían que hacerlo. Ya cuando esa lectura se vuelven por obligación o impuesta, es muy difícil que un joven acceda a ella. Es más bien, en los tiempos que corren, enseñar literatura es dar de leer, es esa pasión que a mí me gusta, que me gustó, es transmitirla, no como un dogma o como una imposición, sino más bien abrir un panorama para que un joven mire y se enamore de ese libro. Claro que enseñar los clásicos, claro que enseñar lo que está en la literatura universal, pero también sondear qué es lo que a ellos les gustan, cuál es el tema de interés. Por ejemplo, por experiencia ya uno va conociendo qué temas son los de interés de los jóvenes, hasta qué le interesa. Entonces, asimismo, propone esos libros, propone esas lecturas, y ellos también. Entonces, cuando uno sondea a 10, 15 jóvenes y le dicen este autor, pues ya uno puede trabajar con ese autor. Y ahí al profesor le toca actualizarse, empaparse y hablar el mismo idioma de ellos. Trabajos con otros docentes de otras áreas, que nos hemos hecho proyectos transversales, ¿sí? Proyectos transversales en los que la lectura, a partir del uso de las nuevas tecnologías, pues nos ha tocado trabajar en equipo con otros docentes, y ese trabajo transversal, donde pues pasan por todas las asignaturas, es bien interesante. Entonces, los otros profesores hemos hecho, por ejemplo, unos cómics, ¿sí? Y ahí se utiliza los de sistemas, digamos, el profesor de sistemas, para hacer los videos de TikTok, en los que los estudiantes muy creativos, ¿sí? Van a hacer una adaptación o una puesta en escena, digamos, de algún libro o algún cuento, y hemos utilizado a un compañero para hacer este tipo de trabajos, un compañero ingeniero de sistemas, con quien hemos trabajado adaptando cuentos, haciendo presentaciones de guión. Entonces ese proyecto ha sido bien interesante. La reflexión en cuanto, digamos, a la enseñanza de la literatura, cuando yo me estaba formando como docente, yo pensaba siempre en mis profesores, ¿ya? En cómo eran mis profesores que yo tenía en la secundaria, incluso en primaria, y me iba creando como un modelo. Y cuando entré a estudiar a la universidad, allí pues consolidé, digamos, esos modelos. Entonces empecé a ver, este profesor sí, este no, como este me funcionaría. Fui como mirando pues esos modelos, y una parte que yo creo que me gustaría más alimentar fue la parte creativa, ¿sí? La parte de la creación literaria, que me parece muy importante, ¿ya? De pronto, no por el tiempo ni, digamos, el mucho interés, dedicarme a escribir literatura, ¿no? De hecho, pues escribo, como mencioné antes, pero ya textos académicos, pero sí a escribir más historias, más ficción. Eso me gustaría ahondar más en esa parte, o de pronto cuando estaba en la universidad, retomar, ¿no? Retomar la parte de la escritura, porque o sea, me gusta, también me gusta a veces escribir cuentos, pero sí me gustaría más como profundizar o dedicarme en un tiempo, en algún momento, a escribir literatura. Siempre es un desafío para un docente, cada día es un reto que él se pone, cada día es un aprendizaje. El año pasado, bueno, digamos que durante todo
en mi carrera siempre me he preocupado por incentivar a los jóvenes a escribir, a que amen la literatura, a que les guste leer y sobre todo, algo paradójico, que lean por placer, ¿no? Porque necesitamos una nota, necesito evaluar, pero también está esa otra parte de que esa evaluación no se convierta en un impedimento para que ellos accedan a los textos literarios. El año pasado fue un año muy enriquecedor en el Liceo Santa Clara, donde trabajo, porque logramos consolidar, por ejemplo, que el Festival Internacional de Poesía de Cali, que el colegio fuera sede del Festival Internacional. Eso fue un logro importante, ya van 2 ediciones de ese festival, que es uno de los eventos culturales muy importantes de la región. También se logró consolidar una actividad que se llama Encuentro con Autores, donde los escritores van a visitarnos al colegio y tienen ese acercamiento con los muchachos, con los jóvenes, que también enriquece toda la parte académica de ellos. Y el Club Internacional, ¿no?, de Lectura, que fue posible hacer que escritores y profesionales de otros lugares tuvieran ese acercamiento a través de la virtualidad con los niños y con los jóvenes, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que destaco es ponerle a ellos ese incentivo, es decir, motivarlos, hacer del aula de clase y de los colegios no solamente un espacio de un encuentro académico, sino también donde cabe la cultura, la poesía. Llevar la poesía como un festival ha sido para mí muy enriquecedor y algo que me encantó además la experiencia. Queremos seguir allí en esa línea. Es precisamente mostrarle a los estudiantes, acercar que cualquiera puede escribir, ¿ya? Que no limitarse, sino que ampliar el panorama que ellos tienen, y muchos ha despertado ese escritor que ellos no creían tener esa habilidad, porque pues la escritura y la literatura, digamos que en estos tiempos pues pasa como un segundo plano, pensaría uno, pero cuando uno indaga y sondea eso, se da cuenta que no es así, y que hay jóvenes que escriben y escriben muy bien, y que tienen un talento para el arte y para la cultura que ni ellos mismos lo creían, pero que por digamos, la sociedad y en el entorno en el que se mueven, pues lo tienen como por allá rezagado o en un segundo plano, y tienen puesta digamos, el interés en otras cosas, pero el colegio aparte hace que despierten y que ellos encuentren ese talento que tienen. Siempre para mí es un privilegio, ¿sí?, poder trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que es su vocación, en lo que uno quiere. Me decía alguien que no todos tienen esa facilidad o tienen esa oportunidad de hacer lo que les gusta, y en ese sentido yo me siento muy privilegiado, porque mi trabajo es por amor, es por pasión. La enseñanza requiere también de amor, sí, prepararse académicamente, pero es una mezcla de amor, de pasión, de dedicación, de muchas cosas, que no solamente es la formación académica, que obviamente debe de estar. Entonces yo a los estudiantes, siempre a los que me han conocido, ese agradecimiento, sí, es lo que yo quiero siempre y les agradezco, es porque me han permitido hacer parte del proceso formativo de ellos, hacer parte incluso de sus vidas. Con ellos he compartido mucho, ellos incluso en este momento y siempre han sido como el motor de mi vida, yo mismo se los digo, son los que me impulsan todos los días a vivir, a soñar. Todo mi trabajo es para ellos. En últimas, yo me enamoro mucho de mi profesión, y por eso trato de ser lo mejor que puedo en mis clases, de dar lo mejor de mí en cada clase, no quedarme simplemente con lo que hay, sino que ir más allá, recorrer una milla más, como dicen. Y a los estudiantes es eso, motivarlos para que continúen sus sueños, para que trabajen por esa vocación, ¿no? Para que hagan lo que a ellos más les gusta, porque
Uno puede seguramente tener una profesión pues de renombre, pero si no es lo que le gusta, va a estar frustrado, va a sentirse mal. Entonces, la ideal es ser feliz haciendo lo que uno quiere, lo que uno le gusta, y que no hay límites para aprender, para llegar hasta donde ellos quieren, porque si ellos quieren es simplemente confiar en la fuerza que ellos mismos, que cada uno tiene, confiar en esa fuerza, concentrarse en su proyecto, en su sueño, enfocados, porque en el momento en que se desconcentren, siempre les digo, pues se pierde todo. Entonces, que en el contexto y lo que pasa alrededor no sea como un limitante ni un obstáculo para no llegar hasta ese proyecto de vida. Los profes, bien, los que están iniciando, los que se están formando como docentes y los que quieran serlo, algo fundamental es escuchar al estudiante, eso es importantísimo, es ser flexible, ¿sí? A la hora de ir a darles, a dar algún conocimiimiento, porque no se trata de imponer, siempre tenemos que los docentes tener plan B, C y todo el abecedario, ser muy creativos y no cerrarse, como no ceñirse a ese modelo. Yo tengo una experiencia, es que cuando yo inicié era muy pegado al canon, a la norma, ¿sí? Y entonces siempre andaba con el libro de texto debajo de mi brazo y ese libro era todo. Y eso me causaba muchos conflictos y muchos problemas, porque lo que está en el libro no se aterriza, no se es pertinente a lo que se vive en el aula de clase. Yo diseño una clase maravillosa, hermosa, pero cuando la voy a aterrizar, si yo no he pensado en los jóvenes a quienes yo les voy a aterrizar esa clase, puede ser bien frustrante la experiencia, puede ser incluso pues que a mí me va a llevar digamos, muy desconcertante. Entonces es importante tener en cuenta a quién yo le voy a enseñar, ser creativo y sobre todo ir actualizándose, ir dialogando con las nuevas tecnologías, con el desarrollo tecnológico, porque yo no me puedo quedar con simplemente lo que aprendí, sino que esto es de estarse moviendo, de estar buscando qué le gusta a los jóvenes, por dónde puedo llegarles, cuál es el tema de interés, porque yo hablo un idioma, ellos hablan otra y ahí podemos chocar. En cambio, si yo puedo y establezco un puente de comunicación entre ellos, a partir de la música, del cómic, de los videojuegos, de todo lo que a ellos les interesa, entrar por esa área, pues para mí es enriquecedor, es ganar, es algo muy positivo. Entonces, bueno, siempre estar como en esa disposición de escuchar, de tener mente abierta, sobre todo de no cerrarse con un solo modelo, de no casarse con uno, sino de inventar su propio modelo de acuerdo a el grupo que va a desarrollar la clase. Bien, agradecerle a la doctora Nubis Valencia, ¿cierto? Ella es rectora de la Asociación César Conte y Asociación Antonio Maceo, quien en este momento abre las puertas y nos da la oportunidad para hacer de la asociación un espacio en el que no solo prima lo académico, sino que también es una asociación donde se fomentan los valores, el ser, y que sobre todo acerca la cultura a los jóvenes, a los padres de familia, a las personas del sector. Tratamos de ser una educación inclusiva, ¿sí? Digamos, de vincular a las personas, a los padres, a los estudiantes, a ese proceso formativo de los estudiantes. Entonces, desde acá siempre agradecido con la doctora Nubis, porque ella ha facilitado que mi trabajo y que el trabajo de nosotros se pueda desarrollar. También a la directora Lucelene, directora pedagógica, quien me ha acompañado siempre en estos proyectos o en todas las actividades que se realizan literarias, y es la directora Lucelene Moreno, quien ha sido pues como una guía, una orientadora, y a quien también le debo mucho. Muy
Buenos días, mi nombre es Laura Leighton del grado en C1. El día de hoy quiero exaltar al profesor Rubén Darío Reyes por ser un gran docente y enseñarnos muy buenos aprendizajes en lo que resta años lectivos. Lo admiro mucho por tener su gran empatía, su estilo propio de enseñar las clases, enseñarnos a que las metas que queramos lograr las podemos cumplir a pesar de las dificultades. Gracias por ser un gran profesor, por enseñarme a tener un buen lenguaje, por saber expresarme a la forma de tener una lectura, por enamorarme de los libros. Gracias por ser un gran maestro, por tener esa actitud positiva ante todo, ser así como es, todo empático, recochero. Y finalmente le quiero agradecer por ser un gran maestro en el Liceo de Santa Clara. Muchas gracias por serlo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Stephanie González, soy del grado 11-1 del Liceo Santa Clara. Hoy quiero dar un agradecimiento al profesor Rubén por todo lo que nos ha enseñado en esos años que hemos estado con él. Ha sido un profesor ejemplar, estoy muy agradecida con él por todo lo que nos ha enseñado, aparte de que lo admiro por su manera de enseñarnos, siempre ha sido muy dinámico, divertido, me ha enseñado mucho sobre lo que es mi lengua, he manejado mucho mejor mis expresiones, él hace que yo quiera aprender más y más sobre mi lenguaje. Agradecerle mucho por siempre estar acompañándonos en todo, siempre ha estado en actividades extracurriculares, eventos muy chéveres en los programas, siempre nos motiva a ser mejores. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ámbar Arteaga Lince, del grado 11-1, y hoy quiero agradecer y exaltar al profe Rubén Darío por su labor como docente en el Liceo Santa Clara. Es alguien con muchas capacidades, mucha sabiduría y una forma de ser bastante divertida. Él nos impulsa con su manera de enseñar a querer aprender mucho más cada día, con sus dinámicas de poder compartir con autores, escritores, con su amor hacia los libros y hacia la literatura, que influye positivamente en cada uno de nosotros y cultiva en cada una de sus clases. Es un profesor ejemplar, desde su manera de enseñar, su manera de actuar, hasta su manera de vestir, es un modelo sin duda a seguir para nosotros los estudiantes. Muchísimas gracias.